De YouTube, tengan muy buenas tardes, viernes 22 de marzo del 2019. Hay un tema que me gustó muchísimo, que lo analicé toda la semana y que ahora se los voy a decir. Es bueno hablarles a las personas que no conocen a Dios. Quédense porque aquí les va la respuesta. Bienvenidos. Hola, me llamo Gerardo Galicia, tengan muy buenas tardes. Necesito que me ayuden ustedes en casa, o sí, en casa, que les hablen a las personas que no conocen a Dios. Si tienen un conocido o si tienen muchísimas amistades que no conocen a Dios, necesito que ustedes les hablen de la palabra de Dios. Yo a eso quiero que ustedes hagan. Este video les va a ayudar muchísimo para que ustedes con sus amistades hagan lo mismo. Bueno, vamos a comenzar. La primera pregunta es: ¿bueno hablarles a las personas que no conocen a Dios? Pues la respuesta es: no es malo, pero tengan muchísimo cuidado con quién se juntan, porque hay muchísimas personas que no conocen a Dios y son buenas gentes, y hay otras personas que no conocen a Dios y andan en los vicios, que eso es prácticamente es pecado. Si ustedes han visto a personas así, ellos necesitan ayuda. Yo a eso yo me dedico a que ustedes les hablen a las personas que no conocen a Dios, o incluso si tienen familiares que no conocen a Dios, también les pueden hablar. Sé que es difícil porque yo también lo he hecho. Prácticamente es difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Así que el primer punto para que les puedan hablar de la palabra de Dios, la primera es que ustedes tengan un buen testimonio. ¿Cómo? ¿Cómo? Esa es la pregunta. ¿Cómo? Pues es fácil. Que ustedes no hagan lo mismo que ellos están haciendo, porque hay mucha gente que van a la iglesia y fuera de la iglesia se comportan diferente. Ahí ustedes están haciendo mal testimonio, porque si ustedes van a la iglesia y fuera de la iglesia, en sus casas o con sus familiares o en la escuela, que es donde más dicen malas palabras y eso, o con sus amistades, pues ahí están haciendo mal testimonio. Si ustedes están hablando mal, o sea, de lengua, o más bien en la droga, ahí están haciendo mal testimonio. Entonces, para que ustedes les hablen a las personas que no conocen a Dios, ustedes necesitan tener buen testimonio. Necesitan que sepan cómo hablarles, porque hay mucha gente también que no saben cómo hablarles de la palabra de Dios, no saben cómo ¿cómo les diré? Hay gente que nada más les dice Dios es bueno y Dios te ama. No, o sea, sí, Dios los ama y Dios es bueno, pero necesitan convencer realmente a la persona que conozca a Dios como su Salvador que fue, porque Él murió por todos nosotros, por nuestros pecados. Y la verdad, hay muchísima gente que está perdida en el mundo, en la droga, ¿sí? En las fiestas y en general. O sea, estoy hablando de todo.
Y yo ocupo a las personas que conocen a Dios, que les hable realmente, pero necesitan tener buen testimonio. Amén. Ustedes necesitan comportarse como un buen cristiano que son. Si ustedes son buen cristiano, ¿sí? Si, si son buenos cristianos, pues tienen todo el derecho de hablarles. Si no son buen cristianos, pues ¿para qué? Si esas personas que no conocen a Dios, pues se van a burlar de ustedes, o se van a burlar de que, a eso vas a la iglesia, porque hay gente así que a eso esperan un error de nosotros para decirnos hipócritas. Porque sí, me ha tocado oír a personas que les dicen a la gente cristiana hipócritas. Pero pues ahí yo no me meto, porque ahí la persona tiene la culpa por andarse comportando así. Amén. Pero yo les digo, necesito que ustedes, gente que conoce a Dios, háblenle a la persona que usted conozca, que no conoce a Dios, le hable de la palabra de Dios, porque la verdad se ocupa bastante. Para la palabra de Dios se ocupa bastante. O si no sabe todavía realmente de la palabra de Dios, pues ahí están las alabanzas. Porque Dios también habla por medio de la alabanza. A mí me habló por medio de la alabanza y por medio de la palabra. Y es hermoso, o sea, es hermoso que Dios te hable de la palabra, o sea, es hermoso. También de la alabanza, es hermoso. Yo les, les, yo les pido de favor, de corazón, que si ustedes van ahorita a una fiesta, o si van a ir con unos amigos que no conocen a Dios, ahí tienen la oportunidad de que les hable de la palabra de Dios. Lleven sus Biblias y siéntense con él. Haz de cuenta que estén hablando de fútbol o que estén hablando de otra cosa, y ahí ya empiezan a hablarle de la palabra de Dios. Ya si los critica, o ya si los maldicientan o a cosas así, pues ya no les diga nada. O sea, mientras tú les hables de la palabra de Dios, aunque te critiquen y te digan de cosas, ahí tú ya hiciste la victoria. Tú ya hiciste la victoria. A lo mejor no lo cambiaste, a lo mejor no cambiaste a la persona, pero ya le hablaste de la palabra de Dios. Ahí ya Dios ya está trabajando en esa persona. Amén. Ya si te critica, ya déjale como yo. A mí me han criticado y yo, ¿qué hago? Se las pongo en las manos de Dios. Dejo que Dios haga su trabajo, porque yo ya hice el mío. ¿Cuál fue mi trabajo? Hablarle de la palabra de Dios. Amén. Ustedes hagan lo mismo. Háblenle de la palabra de Dios. Si los critican o si les avientan lo que saben, no se sientan mal. O sea, déjenles en las manos de Dios. Que Dios haga su trabajo. A ella Dios ya los va a cambiar. Sé que no es fácil, no es luego, pero Dios tiene su tiempo. Pero mientras ustedes les hablen de la palabra de Dios, con eso tienen. No necesitan que los critiquen, porque no. Si los quieren criticar, pues que los critiquen, pero prácticamente Dios tiene la última palabra. Amén. Así que, como yo les dije, no es malo, pero necesito que ustedes les hablen de la palabra de Dios a aquellas personas que están perdidas en el mundo o en los vicios, que ya están llegados hasta la muerte, y eso, pues no. Que conozcan de la verdad, del buen camino, que es el camino de Dios. ¿Cuál más va a ser? El camino de Dios es el mejor camino que podemos caminar, o al que podemos estar más bien, en su presencia.
en su presencia. La oración es poderosa. Oren por las personas que no conocen a Dios también. Oren, oren. Antes de dormir, oren. La oración es poderosa. Si no les quieren hablar de la palabra de Dios, oren, porque también la oración es poderosa. Con la oración han cambiado también mucha gente. Amén. Con la oración ha cambiado mucha gente. Y porque yo he visto. Y porque yo he orado por esas personas. Amén. Por mí oraron. A mí me invitaron. Yo no quise. ¿Qué hicieron? Oraron por mí y ahorita estoy en el mejor camino que pude haber estado. O que puedo estar. Porque la verdad es hermoso estar en la palabra, en el camino de Dios. Es hermoso. Es hermoso. ¿Y para qué volver atrás? Si hay mucha gente que no conoce a Dios, que ocupan de mi ayuda para hablarles de la palabra de Dios. Y eso a mí no me incomoda. A mí me gusta hablar de la palabra de Dios. A mí me gusta ir a la iglesia. A mí me gusta ir a reuniones. Amén. Así que yo los invito a que hagan lo mismo. Vayan a la iglesia, por favor, también. Vayan a la iglesia. Vayan a la iglesia. Es hermoso que te postres en su gloria, en su nombre. Es hermoso. Es hermoso oír la palabra de Dios. Se los digo como experiencia porque yo he ido y es hermoso. Amén. Es todo por hoy. Les dejo aquí mis redes sociales en Facebook. Ese es Gerardo Galicia. Me pueden mandar muchísimos mensajes de cualquier tema que quieren que hable, ya sea de la palabra de Dios o del fútbol. Dios me los bendiga. Hagan eso lo que les dije, por favor. Conozcan, háblenles a las personas que no conocen a Dios para que sean buenas personas, para que nazcan de nuevo y verán un gran cambio. Amén. Yo me despido y les mando un fuerte abrazo y los amo.